Y en esta oportunidad vamos a analizar esta horoscopía, cómo impacta el eclipse para Aries. Coloquémoslo un poquito más grande, que Aries debe estar grande. Y hay una palabra que conecta mucho con Aries para este eclipse y es lo grande, lo expansivo. El eclipse impacta en la casa 5. ¿Qué es un eclipse de sol en el 2026 para ascendentes, lunas o soles en Aries? Pues ustedes son los grandes reyes que deben aprender a coronarse a ustedes mismos. La pregunta o la palabra clave quizás, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo me corono? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Cómo quieres proyectarte, Aries, ante el mundo? ¿Vas a seguir tapado en la cueva, escondido? ¿Vas a seguir ahí o te vas a eclipsar? Dícese de eclipsar, salgo a la luz, porque en un eclipse hay una parte oscura y hay una parte de luz que se muestra, que es vibrosa, que cambia, y obviamente la energía del eclipse acelera un proceso. El proceso que se va a acelerar en la vida de Aries está muy conectado con renunciar a los miedos o renunciar a las lealtades que se dan en la casa 5. Es un eclipse que pide aceleración en la identidad, aceleración en tu verdadera existencia. Y como ustedes tienen de patrocinador al número uno, que en este caso es Saturno, pues Saturno mismo les está diciendo frente al eclipse: ¿qué pasa que no te coronas como tu propio rey? Sobre todo ustedes, los Aries, que Aries es un signo que rige mucho la cabeza, que rige mucho el liderazgo. Quizás Aries está acomodado a que lo manden. Si eres de signo Aries, ascendente o luna, pregúntate eso. ¿En qué área de mi vida me ubico? ¿Estoy siendo subordinado por la vida, por un jefe? ¿O es momento de buscar liderazgo, independencia? Este eclipse pide que se dejen salir, que se deje morir los viejos miedos y que se deje salir esa luz. Aries es un signo que debe este 12 de agosto hacer el ritual de campo de luz Merkaba, que debe conectarse con ese espacio sagrado que pide Leo, que pide la corona, porque ahí es donde tienen más expansión, brillo, creatividad, empezar a morir de miedos, de ataduras y verdaderamente atreverse a dar el paso en la construcción de su propio reinado. Si hay un eclipse en Leo, pues eso tiene mucho que ver también con el gusto, con el placer, con las ideas más infantes o más niñas, en este caso traducido en la pureza, ¿no? Está hablando mucho de la pureza de lo que ustedes pueden interpretar. Como además de esto, hay un planeta muy marcado que es el de ustedes, y Marte por esta época está haciendo una excavación en la casa 4, que es lo que ustedes consideran que es seguro frente a la vida. Muy seguramente eso que tú tienes como piso o como base de seguridad, la vida te está pidiendo con este eclipse que revalúes esos encuentros, que revalúes también esas corazas, ¿no? Y revalúes por qué estás sosteniendo eso si podrías estar haciendo algo muchísimo mejor. Indiscutiblemente es un eclipse que le está diciendo a Aries que se atreva. Fíjense que hay muchos aspectos durante estos 8 meses, desde enero hasta este agosto, que le han venido tildando a Aries mostrarse más, hacer la independencia, hacer la valentía, ser dueños de su propio oficio, ser dueños de su propio negocio, ser dueños de su propia luz, de su propio brillo. La independencia es una palabra clave. Si tú eres ascendente en Aries, Sol en Aries o Luna en Aries, tienes, y lo digo tienes porque esto es con Saturno de patrocinador y un trígono con Saturno es tienes, no es si quieres. Tienes que empezar a mirar tu independencia. Independencia en el amor, independencia financiera, independencia de salud. ¿Cómo está la independencia? Porque el tiempo sigue y el tiempo avanza. Y muy seguramente, si no empiezas a pensar en tu independencia hoy, entonces ¿para cuándo? ¿Será que de la manera en la que estás haciendo y ganándote la vida y haciendo las cosas es la manera que garantiza tu brillo, tu luz y lo que verdaderamente te apasiona? Ustedes tienen un eclipse en la casa de la pasión. Cuando se eclipsa la pasión, que es la casa 5, como el caso de ustedes, están siendo convocados a conectarse con la pasión de estar vivo. Ahora bien, puede haber otra persona de signo Aries, ascendente o luna en Aries, que en este momento ya esté viviendo su pasión.
Que tú me digas, no, Javier, yo ya soy independiente, yo ya soy dueña de mi propio trono, yo ya soy dueña de mi propio tiempo, yo ya soy dueña de mis propios recursos. Mejóralo, créalo, agrándalo, pon otra sucursal, crece, porque esto está patrocinado con Júpiter. Entonces es el momento cuando los cronos están de la mano de poner una segunda sede, de expandir tu marca a otro nivel. Si todavía no está por ahí, tú eres una persona que dices, no, yo tengo mi trabajo seguro, pues empieza a reevaluar si verdaderamente es el trabajo que te hace feliz, verdaderamente es lo que te llena. Dicho de otra manera, el eclipse del 12 de agosto le está diciendo a Aries, ¿te gusta ganarte la vida como te la estás ganando? Si la respuesta es sí, quédese ahí y mejórela. Si la respuesta es no, no, yo soy de signo Aries, yo soy ascendente en Aries o yo tengo la luna en Aries y no me gusta lo que hago, pues ¿qué hubo que no se mueve? ¿Y qué hubo que no empieza a analizar otra cosa? ¿Qué hubo que no le das vida a la pasión? ¿Qué pasa que tienes la pasión dormida, la chispa apagada? Máxime para ascendentes en Aries, ¿no? Que tienen a Saturno en construcción en la casa uno. Eso es clave con este eclipse para que ustedes lo analicen. ¿Mm? 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 Dicen por acá, pero si las opciones, no, pero si las opciones son reducidas, ahí está, ahí está. Las opciones son reducidas ¿para quién? ¿Para quién las opciones son reducidas? Si eres de Sol Aries, ascendente o luna en Aries, pregúntese eso. ¿Para quién son las opciones reducidas? ¿Para el espíritu? ¿Para el alma? ¿El alma tiene las opciones reducidas? ¿El espíritu? Porque es que este es un eclipse de Leo, o sea, de espíritu, de alma, de corazón. ¿O será que me estoy viendo con ojos terrenales del ego? Porque si me veo con ojos terrenales del ego, veo que las opciones están reducidas. Y las opciones siempre han estado reducidas, porque estamos jugando, no estamos jugando en este caso de locales, estamos jugando de invitados, somos invitados al planeta, no es nuestro territorio. Por eso, dos formas de verlo, me conecto con las posibilidades reducidas o me conecto con la grandeza de lo que puedo hacer. Cuando conectamos con la grandeza de lo que verdaderamente me apasiona en la vida, no veo las otras, no veo las opciones reducidas, porque realmente me doy cuenta que no necesito muchas opciones, solamente requiero una bien trabajada. Hay que verlo por ahí. Vamos a darle la vuelta y vamos a girar en el análisis para Tauro. Vamos a pasar al signo de Tauro. ¿Cómo se da? Bueno, borramos esto por aquí y vamos a analizar, como lo hicimos con Aries, vamos a mirar con Tauro.